Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a estar hablando hoy de la teoría de la identidad social, pero a diferencia del vídeo anterior, lo que vamos a hacer en este es ahondar en los preceptos básicos y en los supuestos teóricos que la sustentan. Además, vamos a introducir también algunos ejemplos y vamos a analizar qué sucede cuando la identidad social no cumple las expectativas del sujeto y qué opciones tiene una persona que ve su identidad social mermada, que puede hacer para compensarlo. Bien, vamos a empezar hablando de que por muy rica y compleja que sea la imagen que los individuos tienen de sí mismos en relación con el mundo, algunos aspectos de esa idea van a derivar de la pertenencia a diversos grupos o categorías sociales. Quiere decir esto que un individuo parece ser que en principio tuviera, por así decirlo, dos identidades, ¿no? Dos polos dentro de esa propia identidad. Una identidad personal, con sus características propias, y parte de su autoconcepto va a derivar de la pertenencia a diversos grupos. Es decir, el sujeto cuando pertenece a ciertos grupos sociales o categorías, no tiene por qué ser un grupo definido, va a incorporar algunos elementos a su personalidad o va a incorporar algunos elementos a su autoconcepto. Es decir, en función de los grupos a los que nos asociamos, nos sentimos, pensamos y actuamos de una manera u otra. La identidad social es el conocimiento que posee un individuo de que pertenece a diversos grupos sociales junto con la significación emocional y valorativa que deriva de esa pertenencia. Es decir, tiene un componente cognitivo que es el conocimiento que uno tiene de la pertenencia al grupo, es decir, uno se da cuenta de que está siendo incluido en una categoría, junto con la significación emocional o valorativa, junto con cómo se siente respecto de ese grupo, un componente emocional, afectivo, y la significación valorativa, es decir, cómo valora el sujeto pertenecer al grupo. ¿De acuerdo? Entonces, se conoce miembro del grupo y se siente de una manera determinada y luego eso tiene un valor para él o para ella. ¿Vale? Podríamos pensar en factores como el autoconcepto, etc. Dice, el comportamiento de un individuo va a variar en dos polos. Es decir, va a tener por un lado el polo interpersonal y por otro lado el polo intergrupal. Es decir, la persona va a poder responder al entorno, va a poder comportarse en función de si se está categorizando en ese momento como miembro de un grupo, es decir, el polo intergrupal, o por sus características idiosincráticas que obedecerían al polo interpersonal. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona puede tener coherencia con estas identidades, por ejemplo, una persona puede ser ecologista y luego pertenecer a un grupo como Greenpeace, o pueden ser identidades disonantes. Una persona puede ser ecologista, pero luego tener una fábrica o trabajar en una fábrica de plásticos, por ejemplo, o consumir y no reciclar el plástico. Es decir, puede tener aspectos que son, digamos, divergentes o convergentes. Y vamos a ver que la conducta puede estar determinada por uno de estos polos o por ambos. El sujeto puede actuar en función de su identidad individual, de su ecologismo, o en otras circunstancias puede actuar como representante del grupo de Greenpeace. El representante no es que él sea dueño, sino que es simplemente que pertenezca a ese grupo. También puede suceder que una persona, por poner otro ejemplo, a nivel interpersonal sea una persona afable, pero cuando va a un partido de fútbol y se encuentra con los hinchas de su equipo, pues puede comportarse como la masa va señalando o va practicando. ¿De acuerdo? Entonces ahí vamos a ver que la persona puede funcionar de esas dos maneras. Luego, la teoría porque esta teoría es de Tagfel, pero luego se incluyó la teoría de la autocategorización del yo, que es cuando se unió Hogg y otros, y plantearon que la teoría de la autocategorización decía que podía haber diferentes niveles jerárquicos dentro de la misma estructuración de la persona. Esto quiere decir que un individuo tenía categorías subordinadas y supraordenadas. Las categorías subordinadas son las más, digamos, cercanas a la individualidad y las categorías supraordenadas son las más, digamos, comprensivas. Por ejemplo, tú puedes ser un residente de la Comunidad de Madrid, que sea una categoría con un cierto nivel de abstracción, pero aparte también puedes ser ciudadano de España
o puedes ser ciudadano de Europa. Es decir, a más comprensión estaría en un nivel jerárquico superior. Por otro lado, tú puedes ser dentro de la Comunidad de Madrid, puedes ser hincha del Real Madrid o del Atlético de Madrid, ¿verdad? Y aunque tú seas madrileño, puedes tener esas dos categorizaciones. Y luego podría ser incluso más, ¿no? Porque podría ser un miembro de los hinchas más radicales del equipo, o podría ser un aficionado, pues digamos, casi accidental, ¿no? Vas a ver un partido de vez en cuando. Entonces, hay diferentes jerarquías dentro de la identidad que pueden ser incluso activadas simultáneamente, ¿vale? Y también lo mismo, pueden entrar en conflicto o pueden estar alineadas. Aquí lo importante es que dice que va a ser el marco situacional el que genere la saliencia de las categorías a las que el individuo se va a identificar. ¿Esto qué quiere decir? Que según la situación en la que tú te estés moviendo, la identidad se va a activar o desactivar. O va a ser más consciente o menos consciente. La saliencia quiere decir que ciertas situaciones van a hacer que destaque una parte de la identidad. Por ejemplo, imaginaros que vosotros estáis yendo a un partido de fútbol, por ejemplo. En ese momento, la identidad social relacionada con el fútbol sería más saliente, sería más importante a qué equipo vais a seguir o a qué equipo vais a animar. Pero a lo mejor cuando estáis en vuestra casa con vuestra familia o estáis con un grupo de amigos pues dando una vuelta, esa identidad no es tan importante porque la situación no está haciendo que lo sea. Entonces, nosotros somos también contextuales en ese sentido, aparte de la conducta que vamos a llevar a cabo, en la propia categorización de nosotros mismos, ¿vale? Por ejemplo, hay personas que tienen, por ejemplo, que trabajan como policías y están en su trabajo y tienen ese rol muy definido y esa identidad muy determinante en ese momento, pero luego a lo mejor cuando están fuera o cuando están pues con los amigos dando un paseo, no se activa tanto esa identidad. Digo tanto porque en ocasiones, por ejemplo, la profesión yo creo que es una categoría que define un lugar central en el sujeto. No es tan fácil salirse de la categorización de la profesión, por ejemplo. De hecho, muchas veces cuando la gente se presenta, dice yo soy pues fulanito y soy médico, soy ingeniero, ¿no? Está arraigada en el ser, no es un me dedico a, ¿no? Que tiene una especie de distancia. Vale, ¿cómo va a hacer que se active también la identidad? Pues en función de las similaridades con miembros de determinadas categorías, es decir, en función de lo que tú te parezcas a los miembros de ese grupo, ¿vale? Por ejemplo, imaginad una situación en la que tiene que haber, por ejemplo, como la del Holocausto, ¿vale? O sea, esa situación social en la cual el nazismo hizo que destacara la categoría social de ser judío, las personas que comparten ese marco situacional, es decir, que comparten ser judíos, pues se van a percibir más similares entre sí. Por ejemplo, también se produce el fenómeno por el otro lado. Cuando hacemos saliente esa categoría, los propios nazis se percibirían más similares entre sí. ¿De acuerdo? Siempre se produce una acentuación de las similitudes intragrupales y una acentuación de las diferencias intergrupales. Quiere decir que, por ejemplo, los nazis pensarían que ellos representan esa raza y que, bueno, que ellos tienen esos valores y que son totalmente diferentes de los judíos. O, por ejemplo, con el ejemplo que he puesto antes del fútbol, ¿no? Las personas podrían pensar que los hinchas del Real Madrid se parecen mucho entre sí y son totalmente diferentes a los hinchas del Atlético de Madrid. ¿Cómo lo hacen? Acudiendo, por ejemplo, a estereotipos. Podemos hablar de estereotipos de toda índole, desde hombres, mujeres, europeos, latinoamericanos, dentro de Latinoamérica, colombianos y venezolanos. Es decir, los estereotipos están asociados a ese autoconcepto. Y las personas lo comparten, evidentemente. Lo comparten porque en el proceso de socialización esa representación social pasa a formar parte del elenco cultural y cognoscitivo del individuo. La persona va a ser consciente de todos los estereotipos y categorizaciones sociales que imperan en el entorno. ¿Quiere decir que automáticamente los va a seguir? Hombre, en principio sí, salvo que la persona tome conciencia de ellos, reflexione acerca de ellos y decida, pues en cierta medida, intentar cambiarlo, ¿no? Como veremos posteriormente. Pero en principio podemos asumir que las personas que están en su proceso de socialización asumiendo unas categorías,
pues van a incluirlas como molde sobre el cual ajustar la realidad. Cuando se hace saliente la autocategorización en niveles que definan al individuo como persona única, se genera un proceso de personalización. Es decir, cuando apelamos a que, aunque una persona esté actuando como miembro de un grupo, apelamos a características individuales, vamos a hacer que esa persona tome conciencia de esas características y en principio se plantee poder actuar desde ahí. Por ejemplo, imaginaos en lo que hemos planteado antes de los nazis, ¿no? Que a un nazi se le dijera, pero hombre, ¿cómo tú, que eres una persona bondadosa, que eres una persona sabia, que eres una persona honesta, puedes respaldar este movimiento, por ejemplo? Ahí lo que estamos haciendo es apelar a esos factores personales que van a hacer que la persona tome conciencia de que está actuando en función de la identidad social. O luego es otra cosa que esa persona decida variar su comportamiento o su categorización o no. Personas que se desprenden absolutamente de su identidad individual y actúan constantemente en función de la identidad social. En principio, podríamos decir que es algo bastante habitual. El efecto contrario se produce cuando un individuo se despersonaliza. Es decir, cuando una persona, imaginaos que es miembro del ejército, se le dice, no, pero hombre, tú ya tienes que olvidarte de esa sensibilidad. Tú ahora tienes que ser fuerte y tienes que representar los valores del ejército, por ejemplo. Tienes que ser firme y tienes que actuar con determinación. No vale dudar aquí. Entonces, estamos apelando a características grupales que definan a un grupo para que la persona deje de lado sus identificaciones individuales y empiece a operar en función de la identificación con el grupo, ¿vale? Ese proceso es el proceso de despersonalización, porque dice que el individuo pierde las características personales y se empieza a identificar con las características grupales. No hay que confundirla con la despersonalización que puede producirse en la clínica, ¿vale? Que es un fenómeno en el cual el sujeto se siente como un poco fuera de sí, ¿no? Como alejado de sí. No es lo mismo, pero bueno, podría compartir algunos elementos. En el caso de la identidad social, el individuo deja de actuar en función de sus características individuales y empieza a actuar en función de las características del grupo. Por ejemplo, una persona que sea, entre comillas, tranquila, a lo mejor cuando se va al fútbol y están aquí en una trifulca entre los hinchas de varios equipos, puede empezar a actuar de forma despersonalizada, dejándose guiar por los valores bélicos del grupo al que está representando. No es patológico. Esto es algo totalmente normal y nos sucede a todos. Vale. Vamos al siguiente paso, que dice que existe una tendencia individual a la consecución de una autoestima positiva que se satisfaría en el contexto intergrupal mediante la maximización de las diferencias con el endogrupo y el exogrupo en las dimensiones que reflejan positivamente al endogrupo. ¿Qué quiere decir esto en términos sencillos? Que la persona va a buscar que por pertenecer a un grupo su autoestima se vea reforzada. ¿Cómo lo va a hacer? Pues en aquellas dimensiones que son positivas va a hipertrofiarlas. Por ejemplo, imaginad en estos grupos que son, digamos, muy dados que son muy vehementes o que son incluso violentos, y eso es una parte central de su identidad, pues esas personas van a valorar positivamente eso, se van a atribuir esa valentía a sí mismos y al exogrupo le van a decir que ellos son unos cobardes o que ellos no buscan los verdaderos valores del grupo, de ser madrileño, por ejemplo. O sea, van a generar lo que es un proceso de otorgarse a sí mismo esas características positivas, las van a reforzar y al exogrupo les van a atribuir características negativas, ¿de acuerdo? Por eso muchas veces también lo que se produce es el ataque o la agresión a las personas que tienen esos valores que consideramos como negativos o como poco valorados. Esto es una lucha dialéctica prácticamente hegeliana, ¿no? Es decir, va a haber un proceso de dominancia-sumisión. Va a haber un proceso en el que yo te aporto a ti unas características negativas, tú me aportas a mí unas características negativas también, y vamos a estar luchando, vamos a estar en competición. Por eso, en el grupo, en el proceso del grupo mínimo, lo que produce es eso, ¿no? Una división arbitraria en categorías y automáticamente se genera favoritismo endogrupal, es decir, yo cuido y voy a tratar mejor a los miembros de mi grupo, y rivalidad exogrupal. Es decir, voy a tratar peor a las personas del grupo opuesto, ¿no? Porque, claro, yo quiero destacar y quiero tener una buena autoestima. Entonces, si estoy en una situación en la cual yo me creo mejor que tú, pues eso va a justificar que yo me sienta mejor conmigo mismo.
El endogrupo establece su diferenciación respecto de los posibles exogrupos, tendiendo con la contribución del principio de acentuación a hacer mayores las diferencias intergrupales, especialmente en las dimensiones que destaca positivamente. Es decir, el principio de acentuación dice que estas características que hemos planteado antes son más importantes y se les va a aportar como un poco más de energía, como un poquito más de, digamos, de importancia. Entonces, claro, las personas van a acentuar que tienen aquella característica que consideran relevante. Como hemos dicho, la valentía o el ser más inteligente, o bueno, es que nosotros somos más sofisticados o lo que sea, ¿vale? Incluso a veces se da lo que es el narcisismo de las pequeñas diferencias, ¿no? Revisad, por ejemplo, si vivís en pueblos, que los pueblos cercanos normalmente tienen unas rivalidades enormes y prácticamente son iguales. Se hacen, por ejemplo, las fiestas de los pueblos, ¿no? Y los del pueblo se pegan con los del pueblo de al lado porque dicen que estos son más brutos o que estos son más pijos o que estos, ¿no? Hay como una especie digamos, dialéctica o intercambio ahí que realmente son objetivamente características nimias. Tagfel en 81 planteó que en el caso de la comparación social produzca resultados negativos, la persona va a experimentar un estado de insatisfacción que va a intentar contrarrestar. Quiere decir que el sujeto, cuando se siente categorizado de forma negativa por la pertenencia a un grupo, como esta autoestima va a estar afectada, va a poner en marcha una suerte de compensación de esas características. O sea, va a hacer cosas para intentar rescatar parte de su imagen positiva. Vamos a ver qué propuestas plantea Tagfel. Dice que él distinguía entre comparaciones seguras, que es cuando esas comparaciones son legítimas y son estables, aunque no necesariamente deseables. Es decir, una persona legítima quiere decir que hay un consenso acerca de ella y aparte es estable en el sentido de que históricamente pues lleva siendo así un tiempo. Por ejemplo, la discriminación o los estereotipos que tienen diversas etnias dentro de prácticamente todas las culturas, ¿no? Sabemos que hay estas divisiones y estas divisiones tienen asociadas unas características sociales y las personas pues las asumen y las dan pues como parte del sentido común, ¿no? Entonces serían legítimas y estables. Una persona se puede categorizar como un miembro de un grupo desfavorecido y pensar que es que eso siempre ha sido así y que todo el mundo lo piensa. Entonces, bueno, pues en cierta medida eso sería una comparación segura. Y luego las comparaciones inseguras en las que los individuos piensan que no es legítimo que eso sea así, que esa identidad sea así, y aparte que sea inestable, es decir, que eso pueda cambiar, ¿no? Entonces, todo esto va a producir formas de contrarrestar la identidad social negativa diferentes, ¿no? Porque no es lo mismo saber que esta injusticia se puede producir por algo que puede cambiar o por algo que no puede cambiar, ¿vale? Por determinado momento histórico o lo que sea. Y él propuso dos tipos fundamentales de estrategias para compensar esta identidad. En primer lugar, la movilidad social, que refleja las creencias del grupo de que es posible abandonarlo, ¿no? Es posible abandonar ese grupo que está generando una identidad social negativa. Por ejemplo, imaginad una persona de clase baja. Una persona de clase baja que tiende a pensar que si se esfuerza demasiado puede ascender de clase, volverse una persona de clase media o de clase alta y cambiar y abandonar ese grupo, ¿no? Pues, por ejemplo, imaginad vestirse mejor o hablar de una manera más refinada o, bueno, o mostrar los dígitos de su cuenta bancaria, ¿no? Es decir, una persona que pasa de una identidad social negativa en el sentido de la pertenencia a un grupo como puede ser personas de clase baja, tiene la percepción de que si se esfuerza demasiado puede cambiar. Y eso sería un proceso de movilidad social. Esto tiene un problema sobre todo con las minorías, que es que cuando, por ejemplo, imaginaos una minoría discriminada, la que queráis, y una persona puede cambiar, mismamente las personas de clase pues, más baja. Esa persona cuando cambia abandona ese grupo y las minorías se quedan sin potenciales líderes o potenciales voces de cambio, ¿vale? Cuando a una persona le va bien y cambia de grupo, el grupo de proveniencia, el grupo del que proviene, se queda sin la representación del individuo que desmiente esas creencias. Entonces, claro, lo que pasa es que las minorías no pueden cambiar su imagen porque en el momento que un individuo la cambia, abandona el grupo, ¿vale?
Imagina una persona que vive, pues yo qué sé, en las zonas pobres de una ciudad, le va bien y abandona esa zona, ¿no? Entonces ese individuo, pues esto es legítimo, por supuesto, y no es una crítica, ¿no? Pero simplemente darnos cuenta de que ese individuo lo que va a hacer va a ser renegar y decir, bueno, pues ahí yo estaba mal o allí no, bueno, pues todo lo que pueda decir, ¿no? En lugar de plantear, ¿no? Las personas que vivimos aquí, pues también somos personas trabajadoras, honestas, luchadoras, no es justo lo que nos está sucediendo, tenemos que luchar por disminuir las diferencias, ¿veis? Entonces ahí habría lo que es una lucha para cambiar el estereotipo que está asociado a ese grupo. Dice, las estrategias de cambio social se relacionan con la asunción de la impermeabilidad de las barreras intergrupales. Quiere decir, una barrera que es impermeable, que tú no puedes pasar a través. O sea, el cambio social se produce cuando tú no puedes cambiar de categoría. Es decir, por ejemplo, imagínate yo que soy español, pues tengo un estereotipo asociado a ser español y yo no puedo mañana ser nicaragüense. Es imposible, ¿no? Yo, bueno, me podría nacionalizar y demás, pero en principio yo no puedo cambiar el lugar de nacimiento. Entonces, cuando sucede eso, no se puede dar la movilidad social. Yo no puedo cambiarme de nacionalidad, en principio. Por lo tanto, lo que se produce ahí es un tema de mm, generar una reevaluación del concepto del grupo de pertenencia. ¿Vale? Como yo no puedo cambiar de grupo, yo tengo que cambiar cómo se percibe a mi grupo. Y aquí Tagfel y Turner en el 79 plantean dos tipos de estrategias, que son la creatividad social y la competición social. Es decir, yo no me puedo cambiar de grupo, entonces vamos a ver cómo nos redefinimos. Y para redefinirnos está la creatividad social, que es buscar otras dimensiones del autoconcepto que puedan ser, digamos, más favorables para el grupo. Pues, por ejemplo, imaginad que dicen, no, porque es que los hinchas del Real Madrid dicen que somos muy violentos, pero también sentimos mucho más los colores, ¿no? Es decir, bueno, somos muy violentos, eso no nos gusta, o bueno, habría personas a las que a lo mejor sí, o grupos a los que sí, pero dicen otra dimensión de comparación. Pero somos mucho más, sentimos mucho más los colores, somos seguidores mucho más fieles. Entonces buscamos otra dimensión dentro de la misma categoría en la que nos podamos identificar y salir favorecidos, ¿vale? Esto pues se hace desde la infancia, ¿no? Cuando te dicen que eres de una determinada manera, que dices sí, pero yo tengo esto y tú no, ¿no? Pues esto es un poco este procedimiento similar. Y por otro lado, lo que se puede producir también es un proceso de competición social. En la competición social, el individuo, como no puede cambiar de grupo, lo que va a intentar es superar al exogrupo en algunas dimensiones. ¿De acuerdo? Entonces va a intentar que si nosotros estamos luchando por a ver qué seguidor es más fiel del equipo de fútbol, pues intentemos poner más esfuerzo para ganar a, por ejemplo, los del Atlético de Madrid a la hora de ir a ver el partido. Vamos a ir todos los días y aquí hay que estar súper comprometidos y demás. ¿Por qué? Porque así nosotros, a través de esa competición social, vamos a desbancar al grupo rival y vamos a aumentar y a mejorar nuestra autoestima dentro de la identidad social. Otro punto importante es el proceso de la comparación social, que en ocasiones, cuando un grupo se compara con un grupo de mayor estatus, quizá tiene más motivación para la competición, pero en ocasiones, si no puede llegar a superarle por lo que fuera, va a buscar otro exogrupo con un nivel inferior en la categoría seleccionada para poder ganar autoestima con una comparación, en este caso en la que salen favorecidos. Imaginaos, nosotros ganamos alrededor de 1.200 euros. Y entonces nos comparamos con la clase alta que gana 3.000. Y dices, uff, yo no voy a poder ganar 3.000 euros, no voy a poder superar a la categoría social en este apartado. Bueno, pero hay personas que cobran un poco menos, hay personas que cobran 800. Entonces, no estamos tan mal, ¿verdad? Entonces nos comparamos hacia abajo y nosotros salimos favorecidos dentro de nuestra identidad social. A grandes rasgos, estos son los principios fundamentales de la teoría de la identidad social. Estos son los planteamientos o algunos ejemplos que pueden ser aplicados y que pueden ser percibidos prácticamente en el día a día. Y esto explica cómo la persona va a construir su identidad en función de la pertenencia a determinados grupos.
Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like, suscríbete, deja un comentario y me dejas saber tus opiniones para hacer próximos vídeos. Muchas gracias y hasta la próxima.